El costurero. Zurcidos para el alma y para los conflictos, arreglos. Bienvenidos. Soy Nélide Garimez, escritora, aspirante a poeta, mediadora especializada en familia y recientemente diplomada en coordinación de la parentalidad. Comprometida con la divulgación de la cultura de resolución de conflictos fuera de los tribunales. Convencida de que la educación en el respeto a uno mismo es la base del respeto a los demás y a la sociedad. Y también soy vecina del barrio de Hortaleza en Madrid, desde donde emitimos este programa a través de Radio Enlace en el 107.5 para los convecinos y gracias a Internet para todo el mundo. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de El Costurero. Esta tarde tenemos un invitado muy especial. Él es productor de contenidos audiovisuales. Comenzó hace algunos años encargado de la dirección de campañas de promoción de Turismo de España. Colaboró como realizador en la Exposición Universal de Sevilla para la retransmisión de espectáculos desde el Auditorio de la Cartuja. Colaboró con el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera para la puesta en marcha del canal de televisión municipal Onda Jerez. Como realizador freelance ha trabajado para Telemadrid, la Agencia EFE, Rompeolas, Atanor y recientemente ha producido y dirigido la película documental Estos muros, que ha sido retransmitida en televisión y está disponible en la televisión a la carta y en Vimeo. Él es Alberto Pascual. Buenas tardes, Alberto. Bienvenido al Costurero. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes. Bien, muy bien. Gracias por llamar y invitarme a tu programa. Muchas gracias a ti por atender mi llamada tan rápidamente y con tan buen ánimo, porque, nos conocimos hace, que fueron 2 o 3 semanas. Voy a contar en el Cireforum que organiza la Asociación de Mediación Asimedia, organizado por Amparo Quintana y Mar del Rey, en ese Cireforum, que fue una maravilla ver tu película y luego poder tener ese debate que ofrece el Cineforum posterior a la película con el director, que eres tú, Alberto Pascual, con importantes mediadoras y mediadores, y que pudimos hablar de una parte de todas las lecturas que tiene esta película y que se nos quedó corto, a mí por lo menos. No sé cómo lo viste tú. Bueno, sí, claro, es una película con muchas capas y con capas que además nos afectan directamente a nosotros, ¿no? En lo social y en lo individual, ¿no? Es una película que hago spoiler y va sobre un tema de nuestra memoria histórica totalmente ocultado, y que descubrí con el transcurso de la película, que luego charlaremos con ello. Pero Sí. lo que sí que tienes razón, que tiene muchas capas que nos afectan de distinta manera, con lo cual en un cineforum podemos hablar, o ahora podremos hablar de parte de esas cosas, porque quedarán siempre en el tintero más. Claro que sí. Bueno, cuéntanos un poco más de ti. La presentación ha sido muy breve. Alberto, ¿a qué te has dedicado? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Por qué has hecho estos muros? Bueno, yo nací en el año 59, o sea que ya tengo un recorrido por el planeta, y de jovencito decidí dedicarme al mundo audiovisual. Entonces ahí he hecho yo mi carrera profesional, trabajando principalmente en el mundo de la publicidad, de los vídeos corporativos para la industria, para empresas. Y
bueno, siempre estaban las ganas de contar historias, ¿no? Al final yo creo que los que estamos metidos en determinados ámbitos, como puedas ser tú con tus podcasts, tenemos muchas ganas de contar cosas, ¿no? Cosas que nos resuenan en nuestro cerebro, en nuestras sensibilidades a la hora de ver las cosas. Yo tuve el encuentro con los muros, que son la base de la película en la infancia. En el año 70 mis padres se hicieron un chalet, una casa en Soto del Real, cerca de Madrid, a como unos 40 kilómetros. Y en uno de los sitios donde íbamos a jugar de chavalines era un puente ferroviario y junto a ese puente había unas ruinas. La sorpresa de aquello y el recuerdo que me quedó de todo ese espacio era que en una pared alguien que había estado allí y había conocido aquello había escrito un poema, ¿no? Y ese poema ha estado repicando ahí en mi subconsciente a lo largo de toda mi vida. Me he acordado de él, me lo he reencontrado en determinados momentos, cuando hice la mili en el cuartel militar, cómo era un cuartel y me recordó mucho el espacio de las ruinas. Bueno, sí que llegamos a saber de chavales que ahí habían estado presos republicanos, pero bueno, no le echas mayor cuenta, ¿no? No sabes ni prácticamente ni de lo que estás hablando. Y aparte en aquella época, pues no se hablaba de nada, ¿no? Mucho menos que tuviera que ver con la política. Y muchos años después, o sea, hace como 5 años así, decidí meterme a ver qué había realmente ahí, qué era lo que había ocurrido, qué era lo que pasaba. Inicié la investigación, pues bueno, un poco con el método que yo conozco, ¿no? El método de acercarme a expertos, preguntar, pero luego quise plasmar también mi experiencia, qué sensaciones, qué era lo que iba ocurriéndome a mí internamente a medida que me fui encontrando con toda la información de lo que pasó allí, ¿no? Que me pareció terrible de todo punto, ¿no? Uh-huh. ¿Y la producción cómo fue? Porque tú tenías la idea, tenías la inquietud, pero luego cuéntanos, porque sí es interesante, cómo conseguiste el dinero, cómo lo has puesto en marcha. Bueno, para arrancar la historia, la verdad que me lo eché a la espalda como productor, o sea que he llevado la producción. Y cuando digo que me lo eché a la espalda es porque los rodajes y la primera parte de todo el desarrollo del proyecto lo hice por mí mismo y con los contactos de amigos después de tantos años que tengo en la profesión, ¿no? Unido al hecho de que este espacio está relativamente cerca de donde vivo, de donde viven los cámaras con los que he trabajado, etcétera, ¿no? Posteriormente, en la fase del montaje y de selección, que la hice yo personalmente, y ya la salida, el desarrollar toda la película, la parte final industrial de sonido, de colorizar, de hacer un buen grafismo, ¿no? Que era algo que pretendía, pues para esto puse en marcha un crowdfunding Uh-huh. y la gente respondió maravillosamente, ¿no? Porque conseguimos el mínimo que queríamos y un poquito más, lo cual ha permitido dejar la película estupendamente. Estoy muy Pues contento con ello. enhorabuena porque es un proyecto personal, una apuesta personal de tiempo, dinero y esa acogida y ese apoyo que yo creo, no sé, tú eres de ese mundo, tiene mucho esfuerzo, pero por otro lado una gran libertad, ¿no? Sí, sí, hombre, esto entramos en otro terreno, ¿no? Que es una reflexión sobre el mundo de la producción audiovisual y en particular de proyectos de este tipo, proyectos documentales que en un momento dado necesitan menos financiación, a lo mejor, que los grandes proyectos de ficción, etcétera, pero en cualquier caso necesitan un mínimo de financiación, ¿no?
comparado con nuestro entorno geográfico, con países como Francia, Alemania, o incluso cultural, ¿no? De lo que se puede hacer en Sudamérica, en Argentina, en Chile, aquí hay un desprecio por la creación y la creación del documental en particular importante, ¿no? Entonces, creo que sí que como hace muchísima otra gente, por otro lado, es no dejarte la vida en el intento de conseguir la financiación para el proyecto, sino empezar a tirar para adelante y ir viendo cómo acaba esto. Yo con este estoy muy contento, o sea, estoy muy contento porque he conseguido, o sea, ha habido una versión de 52 minutos de la película que se ha emitido en televisión española, ¿no? Entonces, para un proyecto de este tipo es el máximo a lo que se puede llegar, ¿no? El porcentaje de población que lo viera es, en cines no lo conseguiría nunca, ¿no? Entonces, bueno, pues está muy bien. Pues, enhorabuena, obviamente, se lo merece y mucho más, y un poco más modesto, pero aquí en Radio Enlace, Alberto, gracias a ti por dejarnos compartir unos minutos. Si te parece, vamos a dar a conocer un poquito de este gran documental, de este gran reportaje. A mí me ha costado muchísimo escoger unos minutos, todos eran buenos, pero si te parece, para ambientar a los oyentes, vamos a escuchar unos minutos de la primera parte y nos comentas. Yo cuando me vine aquí a vivir a Soto me hice una casa ahí arriba, en los Rancajales, y invité a mi abuelo para que viniera a casa. Mi abuelo era muy mayor, iba ya con el oxígeno y tal. Y entonces nada, le senté a ver las vistas, se puso a ver las vistas y se puso súper triste y empezó a decirme: Chozas de la Sierra. Dice, esto es Chozas de la Sierra. Dice, es que él no sabía que era Soto, o sea, no sabía que había cambiado de nombre. Entonces empezó a recordar todo y empezó a contarme, ¿no? Y empezó a decirme, no comí un bacalao al pil pil tan rico como en Chozas de la Sierra. Digo, abuelo, ¿en qué restaurante? Digo, si antes no había restaurantes prácticamente en Soto. Y me dice, no, es que yo trabajaba, ¿tú ves ese puente? Pues ese puente lo gestionaba mi empresa. Yo trabajaba en una empresa y me mandaron a construir este puente. Digo, pero ¿y este puente cómo se hizo y tal? Entonces me empezó a contar toda la historia del puente de los 11 ojos. La obra la retoma el Ministerio de Obras Públicas después de la guerra y se opta por construirla en diversos tramos, y a cada tramo se le asigna un destacamento penitenciario para tener mano de obra disponible en zonas que en algunas no eran, la verdad, fáciles de una masa de trabajadoras ingente, teniendo en cuenta además que apenas había recursos mecánicos para construir el ferrocarril, no había maquinaria pesada en aquel momento, pero también había un condicionante político, había también cierto deseo de ejemplaridad, que la gente viera lo que le había pasado a los rojos y cómo estaban pues construyendo un ferrocarril, picando piedra, perforando túneles o construyendo puentes. Ferrocarril Madrid-Burgos es uno de los que ocupan más presos trabajadores, porque se implantan 9 destacamentos penales y cada uno de ellos ocupa entre 200 y 500 obreros. ¿En qué momento, porque vosotros habéis jugado aquí de niños y de jovencitos, en qué momento os enteráis de lo que realmente ha sido esto? Pues hombre, siempre había ahí un mensaje, una poesía. Y bueno, algo tenía que ver con los presos, ¿no? Con la poesía tampoco estaba claro lo que había sido. ¿Qué presos eran? Y entonces le echábamos imaginación. ¿Cómo era, Susana? Lo de hoy ruinosos, que no fueron de... Rodeados de misterio. Oh. Rodeados de misterio. No son de un castillo ni de un monasterio. Hasta ahí llego. No son de un castillo. Algo de elocuente también había. Estos muros no son de un castillo ni de un monasterio. No son de un castillo ni de un monasterio. ¿Entonces de qué son?
Y es que todo lo del centro se me ha borrado de la mente. Es lo que tiene, que se me ha borrado realmente lo que era, la memoria. Pero algo ¿Quién había? Algo de elocuente, algo que... Son testigos elocuentes de la construcción de este puente, pero ¿y dónde de la está construcción de este el puente? resto? ¿Dónde está el resto? ¿Dónde están los que construyeron el puente? Alberto, estamos de vuelta. Yo cada vez que lo escucho me impresiona y cada vez me gusta más. ¿Cómo se te ocurrió, cómo vas teniendo la idea de ir haciendo esta combinación de pues una entrevista, la voz en off? ¿Cómo vas dilucidando la forma de contar una historia con tantas capas, con tanta lectura y con tanta información? Sí tenía de origen la idea de utilizar el poema y la reunión con los amigos de infancia como hilo conductor. Esa idea la tuve desde el principio, ¿no? Pero era complicado porque no sabía realmente, con algunas de las personas que aparecen en la película, hacía muchos años que no nos veíamos, ¿no? Entonces no sabía muy bien cómo se iba a desarrollar. Y bueno, lanzado al rodaje de esa secuencia, lo que vi me gustó mucho ya desde el principio. Una vez que lo teníamos rodado, cuando pude verlo en montaje, me pareció que ahí había mucha fuerza. A partir de ahí empezaron a tomar vida distintos personajes de la película, ¿no? Si quieres, mis amigos y yo, que estoy con ellos, somos uno de los personajes con el poema. Otro de los personajes son los expertos, ¿no? Los científicos, ya fueran historiadores, antropólogos, arqueólogos que entrevisto. Estos fueron también cogiendo su forma, su peso, crecieron y fueron los que de alguna manera fueron armando distintos hitos que yo quería contar, ¿no? Y uno importante para mí era contar el contexto, ¿no? Pensando además mucho en la gente joven, porque la época de Franco para gente joven está entre los visigodos y Fabiola de Bélgica, ¿no? Está muy claro, no tienen muy claro, ¿no? La conciencia que haya de lo que ocurrió está dispersa. Entonces me parecía interesante generar un contexto, ir generando los hitos de lo que es específicamente por qué existía ese destacamento, esas ruinas que eran de un destacamento penal, por qué existían, cómo funcionaba, etcétera. Todo esto nos lo fueron contando los expertos. Y yo mantengo, que es mi tesis de la película, que es la parte final, que ese silencio, todo eso que ocurrió ahí, que fue llevado al silencio y un intento de dejarlo en el olvido, eso realmente es un fantasma que está circulando en nuestra sociedad actual, que el que no queramos mirar y no lo queramos ver no significa que no está, ¿no? Está ahí. Pero la forma en la que nos afecta va a ser muy distinta si somos conscientes de ese fantasma o no, ¿no? Y es la parte final donde hablo con Ana Miñarro, que es psicóloga, que ha estudiado muy bien el trauma transgeneracional, y con María García Alonso, que es antropóloga, ¿no? Que ha puesto una reflexión potentísima sobre qué significa la memoria en los individuos y en las sociedades, y los límites, ¿no? También de hasta dónde podemos llegar. Y un tercer elemento que empezó en principio como algo, como una mera herramienta narrativa, ¿no? Que era la parte de archivo. Pues bueno, como hablaban mucho, esta gente habla mucho, pues bueno, les tapamos con fotos, pero es que las fotos, el archivo, todo lo que empezó a aparecer cogió su propio peso, ¿no? Y pidió su espacio en la película,
Y es en esa parte en la que además lo que vi que estaba sintiendo yo, la información que me estaba viniendo, todo lo que me estaba removiendo por dentro tenía también su espacio en la película. Entonces, digamos que entre el archivo que cogió su espacio y yo que me acomodé con él, serían quizá los tres elementos con los que se hizo el armazón de la película. Uh-huh. Sí, porque la parte de investigación, cuando se habla que hiciste, te recorriste los boletines oficiales del Estado, toda esa documentación, esa imagen, ¿dónde fuiste a por ella? ¿Y cómo pudiste cribar lo que es esencial, por lo menos, para entenderlo? Porque tiene que haber... Sí. Sí, o sea, el proceso fue así de triste. Yo no sabía nada, ¿no? Pero he de decir en mi defensa que rara es la vez que se proyecta la película, estoy yo allí, claro, que no me viene alguien y me dice yo no sabía nada. Uh-huh. En el pueblo este donde están las ruinas, que ha pasado por delante de ellas miles de personas, cientos de veces, fue el primer sitio donde la pudimos ver proyectada, porque me apetecía mucho verlo allí, en Soto del Real. Uh-huh. La gente del pueblo no conocía el espacio, gente que vive allí, etcétera. Joder, he pasado por ahí cientos de veces, pensé que era una vaquería, una fábrica, un no sé qué, ¿no? Claro, bueno, se conocía ni el nombre, porque se cambió. Claro. El pueblo, sí. El pueblo era Chozas de la Sierra, y en el año 59, cuando yo nací, le cambiaron el nombre. Hay distintas leyendas de por qué se cambió, pero vamos, no es importante. Era Chozas de la Sierra y el destacamento penal era el de Chozas de la Sierra, y Soto del Real es como se conoce hoy en día, ¿no? Uh-huh. Entonces, a tu pregunta de cómo lo que hice fue muy básico, vamos, me fui a San Google y empecé a preguntar por ahí, a poner palabras, ¿no? Tren, presos y República y Soto del Real y Chozas de la Sierra. Y con esas primeras palabras es como la guinda de la cesta, ¿no? Tiré de ahí y empezaron a salir guindas. Y lo que me encontré, por un lado, era todo mi desconocimiento, que como he dicho al principio antes, es compartido, pero luego, por otro lado, por contra, me encontré que los académicos, los historiadores, economistas, etcétera, han hecho un trabajo bárbaro, pero que eso no permea en la sociedad. Es otra reflexión. Sí, es otra de las muchas reflexiones. Si te parece, vamos a escuchar unos minutos de la parte central. Me pasa lo mismo que con la primera parte, me ha costado mucho escoger estos minutos. En esta parte creo que se explica muy bien, digamos, el fondo del asunto. Y si te parece, volvemos en 3 minutos y seguimos hablando de estos muros. Eso nace en el año 37 con un decreto de concesión de lo que llaman de concesión del derecho al trabajo a presos o prisioneros. El mismo decreto ya en su letra pequeña, pero en su literalidad dice que es un derecho del que pueden disfrutar presos y prisioneros, pero que incluso si no quisieran disfrutar de ese derecho, pues que es un derecho a obligación, o sea que tienen que trabajar, ¿no? El sistema de redención de penas por el trabajo es, digamos, el instrumento penitenciario del que se dota la dictadura inmediatamente, ¿no? En la posguerra. Es poner forzadamente a trabajar a presos que no han cometido ningún delito según ningún tipo de los códigos internacionales, a trabajar para ir reduciendo su condena. Esa es un poco la columna de este sistema de redención de pena. Los presos de mejor conducta se les va a conceder la gracia del derecho a redimir, es decir, de trabajar en la reconstrucción de un país que han destruido, ¿no? Han contribuido a destruir materialmente, según el régimen, para reducir la condena. Se crean diferentes modalidades. Una de ellas fue
las colonias penitenciarias militarizadas. Con esas se hicieron algunos trabajos como el canal del Bajo Guadalquivir, por ejemplo, el más emblemático, ¿no? Y la otra modalidad es la de los destacamentos penales. Destacamentos penales que son como establecimientos penitenciarios, pero que están distribuidos por el territorio y que, sobre todo, por decirlo de una manera, están a pie de obra. El Ministerio de Obras Públicas sacaba a concurso un tramo de obra y concursaban distintas empresas constructoras, ¿no? Por ejemplo, Hermanos Banús, Elizarrán, Hermanos Nicolás Gómez. Cuando lo ganaban, ellas eran las que se encargaban del levantamiento del destacamento penal, de la gestión de esa mano de obra penal y fundamentalmente lo que... Los documentos franquistas que establecen la reglamentación, el funcionamiento de estas unidades, una de las grandes obsesiones es la reeducación de los prisioneros, intentar lavarles el cerebro. Ya les habían derrotado en el campo de batalla. Bueno, pues ahora pretenden también reconvertirles ideológicamente, de tal manera que les someten a charlas patrióticas. Les obligan a ir a misa, a confesar, a comulgar y además a asumir toda la parafernalia fascista, realizar el saludo con el brazo extendido, cantar el cara al sol, el resto de los himnos. De alguna manera, intentar que salgan de allí, aparte de humillados y aparte de castigados y aparte de amedrentados, también reeducados. Alberto, a mí estos minutos me ponen los pelos de punta. Y tengo que agradecerte, y además desde el punto de vista de la mediación, cómo transmite la importancia de la escucha, lo bien que se escucha, porque al mismo tiempo que has escogido este modo de entrevista y de escuchar a los personajes que lo cuentan, obviamente no son los originales, pero sobre todo te doy la enhorabuena por contar en este modo tranquilo cosas tan importantes, tan fuertes, como se diría ahora, y tan impactantes. O sea, por mi parte, la enhorabuena, porque así además se entiende mejor, ¿no? Va calando este mensaje que, bueno, no sé, cuando ibas montando esto, ¿cómo se te ponía el cuerpo? Pues sí, el cuerpo se ve afectado, de alguna forma, por el descubrimiento de cómo fue la represión, de cómo la gente lo pasó. Si quieres, es un adentrarte en demonios que tenemos todos, ¿no? Y en demonios que tenemos en nuestra sociedad. Y en un trabajo que se hizo muy seriamente para acallar y dejar todo aquello como si no hubiera pasado. Entonces, cuando lo has visto, cuando lo he podido ver, como de alguna manera, como las setas en otoño, ¿no? Está ahí, todo eso está pidiendo su espacio, su reconocimiento, el que sepamos, ¿no? Y de alguna manera los honremos, ¿no? Como lo que fueron. Uh-huh. Me afectó mucho, ¿no? Y creo que es la principal causa de que aparezca mi voz en off, aunque la haya puesto un locutor, pero bueno, que son mis reflexiones sobre todo lo que va produciendo en mí el encuentro con esa información. Sí, estamos hablando de olvido, en este caso son unos muros derruidos. Sí que es verdad que hay un sitio en Bustarviejo, ¿no?, que tiene, se puede visitar y es realmente otro destacamento penal que no sé si está algo reconstruido o quedó en mejor estado, pero que está rehabilitado y que podemos visitarlo, ¿no?, para precisamente recordarlo, para vivirlo y tener esa idea minúscula, esa chispa de cómo pudo ser. Sí. El destacamento de Chozas de la Sierra o el de Bustarviejo es uno de los cientos, si no miles, de destacamentos penales que hubo por toda España, ¿no? O sea, esto fue una práctica general.
la que se tomó y el uso de esta gente como mano de obra esclava. En particular, este de Chozas y el de Bustarviejo corresponden a la línea Madrid-Burgos, el directo, que va por la Sierra de Somosierra, que tenía un tramo, se había construido en la época de Primo de Rivera y inicio de República, que ahí se paran las obras por falta de dinero, y el franquismo decide acabar la obra. Entonces son 70 kilómetros entre Madrid y cerca de un pueblo, Garganta del Valle, creo que lo he dicho bien. Se divide en 9 tramos, y a cada tramo se le da una empresa, y cada empresa construye un destacamento penal, y el Estado le da la mano de obra, le pasa presos de las cárceles, que por otro lado estaban atiborradas, estaba la gente muriendo ahí de enfermedades, etcétera, se los pasan y se los dan a estas personas, a estas empresas, ¿no?, para que trabajen allí. Se calcula que pasaron 2.000, solo por el de Soto del Real, Chozas de la Sierra, pasaron unas 2.000 personas, y en toda la línea en torno a 6.000. ¿Qué ocurre? Que cuando se acaban las obras, esto se abandona. Pues, por ejemplo, había un destacamento penal en Fuencarral, en el barrio de Fuencarral, bueno, que creo que era ayuntamiento independiente en su día, que con el crecimiento de la ciudad de Madrid, pues eso evidentemente ha desaparecido, ¿no? Pero en otros sitios, como en Soto del Real, están ahí las ruinas abandonadas, que nadie quiere saber nada de ellas. Cuando te contaba antes de cómo inicié, cuando empecé a encontrar materiales y a tirar de las cerezas del cesto, y empecé a encontrar la historia, lo primero que hice fue irme para allá a ver si estaba en pie todavía las ruinas, ¿no? Porque podía haber pasado un bulldozer y haberlo tirado para abajo. Y en Bustarviejo lo que ocurrió fue que en el año 2005, por ahí creo, se creó una asociación y hubo ahí una confabulación de elementos que ayudaron a que ese espacio, que se había conservado bastante bien porque estaba dentro de una dehesa comunal y los ganaderos de la zona lo utilizaban para guardar el ganado, con lo cual tenía una cierta conservación. Esta confabulación de la asociación del pueblo y de los historiadores y arqueólogos hizo que se pusieran a investigar el espacio, pidieron ayudas, las recibieron, entonces el espacio se ha preservado, ¿no? Yo de verdad lo recomiendo a todo el mundo que se anime. Es el primer sábado de cada mes. La asociación se llama Los Barracones, Asociación de Memoria Histórica de los Barracones, y el primer sábado de cada mes, en torno a las 11 de la mañana, suelen quedar en la estación de Bustarviejo. Y de ahí, desde Bustarviejo, desde esta estación, van andando al destacamento penal, ¿no? Te van explicando todo cómo era el espacio, qué ocurría aquí, qué ocurría allá, dónde vivían los presos, dónde vivían las familias, que eso es una parte que a mí me impactó muchísimo. Y cuando acaba, pues, te ha removido todo, es una historia muy potente, pero bueno, estamos aquí, ¿no? Y Bustarviejo es un sitio muy bonito y es el momento de ir a comer en alguno de los restaurantes del pueblo, con lo cual es un sábado redondo. Pues claro que sí, se puede combinar el ocio con conocer algo más de nuestra historia y sobre todo para aprender de ella, ¿no? Porque, bueno, salvando las distancias que haya que salvar, sí que hay muchas películas de represiones, pues no sé, pues en la parte oriental de China, así lo vemos como por fuera, y de esta que pasó aquí no sabemos nada. Lo que tú dices, yo no tenía ni idea, casi ni la palabra, porque la posguerra es algo que ha quedado oculto, presión obviamente por parte del régimen, también supongo que bueno, pues que había parte de quien quería que los hijos no sufrieran lo que estaban sufriendo, ¿no? Y todo eso creo que creó un caldo de silencio que nos ha llevado a la ignorancia. Sí. Mira, yo creo que yo tengo por edad tengo la información de primera mano de mi familia, ¿no? Que no eran gente activa políticamente, podían parecerle bien o mal, pero bueno, era de lo que se llamaba la mayoría silenciosa, ¿no? Uh-huh. Pero sí que ellos vivían en un barrio popular de Madrid, en Vallecas,
y sí que las historias que contaba me contaba mi madre de lo que vio allí eran muy duras, ¿no? O sea, de familias que algún miembro de la familia estaba en la cárcel, normalmente los hombres, mucho hambre, mi madre hablaba de los pelos del hambre, etcétera. Pero luego todo lo que se genera, pero es algo que se genera desde el poder, o sea, los que toman el poder de una forma totalitaria. Y me vas a permitir, porque es que cuando estaba esperando para que me llamaras, estaba leyendo un libro de Manuel Carrer, que le dieron el año pasado el premio Príncipe de Asturias. Y es una biografía que escribió del autor de ciencia ficción Philip K. Dick, que fue el de luego Blade Runner, ¿no? Se hizo en base a uno de sus libros y tal, sí. ¿Sabes? ¿Sabes? Se titula Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos. Bueno, vale. Pero le he leído esta frase que dijo, es que es así, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta y no olvidarlo que lo que intenta el golpe de Estado que lidera, Franco, Mola, compañía, ¿no? Es una corriente de pensamiento social que en ese momento está triunfando en el mundo, está triunfando en Alemania, en Italia, pero también está triunfando en Francia. Inglaterra tenía un partido nazi potentísimo, en Estados Unidos y tal. Había una tendencia al totalitarismo, que luego vimos dónde nos llevaba y que ha habido gente que ha sido capaz de hacer una lectura y decir dónde vamos, ¿no? Y dice... viene hablando de eso del totalitarismo y dice, sin embargo, puesto que ni siquiera un régimen totalitario está del todo exento del principio de realidad, ha sido necesario encontrar otra solución, que consiste en borrar a los desaparecidos, no solo de los documentos, sino de la memoria de los que provisionalmente se salvaban. Y una de las cosas más aborrecibles que los regímenes totalitarios han revelado a la humanidad es que esta operación es posible. Si el Tercer Reich, pensaba Dick, reinara hoy en Europa, su lógica exponencial no solo lo hubiera llevado a exterminar a millones de hombres, sino que también es probable que los supervivientes, con la garganta continuamente irritada por el humo de los hornos crematorios, ni se enteraran. Vale. Cuando el precio de la supervivencia es tan elevado, nadie sabe nada. Y eso ha ocurrido en España. Sí. El precio de la supervivencia era muy elevado. Lo mal que se había pasado durante la guerra, la represión que hubo posteriormente, fue brutal y la gente fue callando porque no querían que sus hijos supieran, para que no hablaran inadecuadamente en sitios que no controlaran, porque había sido tan brutal que para qué recordarlo, etcétera, 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 ¿no? Sí, si te parece, vamos a escuchar ya de la parte final y en algún minuto se hace una pincelada, obviamente, aquí hemos rescatado unos minutos sueltos de lo que pasaba además después de salir de la cárcel y después del trabajo forzado. Vamos a escucharlo, te agradezco de nuevo que nos dejes en Radio Enlace exponer a nuestros oyentes estas magníficas perlas de tu documental. Volvemos en 2 minutos. Los expedientes de fuga son muy interesantes para poder entender cómo funcionan los destacamentos, porque la mayor parte de la documentación de las cárceles de Madrid, como decía, se han perdido. Y estos expedientes de fuga nos ayudan a entender un poco cómo era el sistema de vigilancia, el sistema de vida cotidiana en estas cárceles. Aquí esto va a estar gestionado por guardas de prisiones y por la policía armada. Se suele distribuir a los presos en diferentes tajos o lugares de trabajo. De Chozas de la Sierra, por lo menos en el año 49, había hasta 6 tajos con distintos grupos de trabajadores penados y por cada tajo había 2 policías vigilando. No, todos estos hombres y también las mujeres que sufrieron la represión franquista, cuando son liberados, no alcanzan una verdadera libertad. Primero, la mayoría de ellos han visto cómo les han robado. Les han quitado sus tierras, si tenían algún pequeño negocio o si tenían una casa, en muchas ocasiones se los han expropiado, con lo cual se encuentran sin nada. Pero además muchos de ellos son sometidos también a otro tipo de penas de destierro. Les envían a centenares de kilómetros de sus lugares de orígenes, con lo cual reconstruir su vida es muchísimo más difícil. Y además a eso habría que añadir otro aspecto, y es la dificultad para encontrar un trabajo. O sea, lo que sí me decía es que una de las cosas que se negaba a mi padre a hacer
era pasar por el sindicato vertical, porque sin el carné de sindicado, de perteneciente a la organización sindical, no encontrabas curro. Entonces él se negaba a entrar en ese sindicato. Todavía se creía militante de la UGT. Y bueno, pues estuvo, yo qué sé, mendigando trozos de carbón por las vías de Atocha. Como muchos, no era el único, era la manera de calentarse en aquellos inviernos de Madrid. Y bueno, yo creo que se resistió hasta que en el año 48 nació mi hermana. Y ahí entonces ya no tuvo más remedio que irse al sindicato, declararse adepto al régimen y encontrar trabajo. Es solo cuando el trauma se puede empezar a trabajar es cuando las personas pueden recuperar de alguna manera todo lo que han perdido. Las infraestructuras ferroviarias tienen una deuda histórica claramente con estos miles de trabajadores forzados y con sus familias y con sus descendientes. Si esto hubiera sido una transición, pues como tenía que haber sido... Lo que se construye con la memoria de los vencidos es historia. Y seguimos hablando de que tenemos una memoria histórica, ¿no? Porque, precisamente porque nuestra manera de hablar de ello nos revela que hay un problema. Y hay un problema entre lo que consideramos historia y lo que consideramos memoria histórica, ¿no? Estos muros, hoy ruinosos, rodeados de misterio, no tienen fama ni gloria, ni recuerdos de su historia, mas son testigo elocuente y evocan enmudecidos los duros tiempos vividos en la construcción de este puente. Los batallones disciplinarios de soldados trabajadores fueron disueltos en 1945. El último destacamento penal se cerró en 1970. Hasta la publicación del nuevo Código Penal en 1995 no se derogó el sistema de redención de penas por el trabajo. Bueno, Alberto, estamos de vuelta. Primero, gracias por dejarme leer esta última frase, el final del documental, que aparece en imágenes, que no está en el audio y que yo quería que la escucháramos todos, y te agradezco que me hayas permitido poner mi voz en esta emisión de tu documental. Y bueno, las fechas son muy llamativas. O sea, en aquella época que se cierra el último, ya estábamos pensando que no sé, ya el franquismo intentaba parecer otra cosa y desde luego no se sabía nada de esto. No. El franquismo intentaba aparentar otra cosa porque el entorno era el que era y la necesidad para todo el país era la que era. Pero vamos, en el 75, poco antes de morir Francisco Franco, todavía fusilaron a gente, ¿no? O sea que esto era serio. Es llamativo, ¿no? El hecho de que el último destacamento penal se cerró en el año 70. Evidentemente ya el número de presos políticos que había disminuido totalmente con respecto a lo que había en el principio, ¿no? En el año 45, cuando pierden los regímenes fascistas la Segunda Guerra Mundial, hubo una gran amnistía, pero siguió habiendo presos políticos, ¿no? En las cárceles. Pero el sistema había funcionado tan bien que las empresas empezaron a pedir presos, ¿no? A llevar presos comunes, que muchos de esos presos comunes en esa época eran también presos políticos, ¿no? Porque eran temas de extraperlo, de cosas de estas que tenía que tener la gente. Se buscaba la vida como fuera. Y está la anécdota de que en el año 1970 se cierra el último destacamento penal, que estaba en un barrio al norte de Madrid que se llama Mirasierra, que eran presos que estaban construyendo las viviendas de ese barrio, ¿no? Y el barrio, la constructora era la constructora Banús. Y justo está la anécdota de que justo el día que cierra ese destacamento penal,
se celebra una grandísima fiesta de inauguración de Puerto Banús en Marbella con Genjoles y Punilas von Bismarck, etcétera, ¿no? O sea, de cómo, de alguna manera, para mí, ¿no? La anécdota y el chiste interno es como la redención de pena por el trabajo, este patronato de redención de pena por el trabajo Virgen de la Merced, ¿verdad? Fue un auténtico motor y gasolina financiera para todos los amigos del régimen que se acercaron a este sistema, ¿no? Yo creo que la redención de pena, el trabajo que se hizo, no ha habido ningún reconocimiento aquí y ahora mismo está diluido en el IBEX 35. Esa es mi visión del asunto. Sí, porque estas empresas que se beneficiaron, no sé, tienen alguna conciencia, no sé, el registro estará en algún sitio, ¿no? De cuando tenían la asignación de los destacamentos y en algún momento en el que se podría echar cuentas de cómo y cuánto se han beneficiado, o también eso se ha diluido, se ha perdido por el camino. Es complicado. Los historiadores sí que han hecho acercamientos a la cuantía económica en algunos sectores. Por ejemplo, una de las empresas más brutales que se hizo con pesos republicanos fue todo el canal del Bajo Guadalquivir, que bueno, ahí tenemos ahora mismo, ¿no? Esas marismas y toda esa zona que hay en Andalucía que funciona también con el arroz, con las naranjas, agrícolamente fue una obra fundamental que se hizo en unas condiciones terribles, ¿no? Y como ocurrió ahí en muchas otras zonas del país. ¿Qué ocurre? A los presos se les pagaba, va variando, ¿no? Pero en el inicio eran en torno a 2 pesetas, que en el entorno económico del país estaba por debajo del salario medio, ¿no? Pero bueno, eran 2 pesetas. De esas 2 pesetas, la mitad se le devolvía al Estado, porque se tenían que pagar desde su ropa, su vigilancia, o sea, ellos se pagaban su cárcel. Y de la peseta que quedaba, un cuarto iba para mejora en la comida, etcétera. Y los testimonios que hay recogidos fue de que allí se pasaba un hambre y era lo que había era mucha corrupción. Y la otra, los otros 25 céntimos eran los que quedaban para el preso y su familia, que se aumentaba un poco si eran padres con hijos menores de X años, etcétera. Y ahí. Esto que era visto con la realidad de cómo fue, era un sistema terrible, ¿no? Que realmente no aportaba nada. Hoy en día, por determinadas personas es utilizado para decir que no, si los presos estaban allí porque querían, era voluntario el ir allí y además se les pagaba, ¿no? Pues bueno, pues no, yo creo que desde una visión de ciudadanos del siglo XXI, conocer que aquello pasó y que aquello que ocurrió no se puede repetir, no puede ser de nuevo. Por supuesto que sí. Por eso tu trabajo es magnífico y, repito, llega un momento y dices, por lo menos escuchar y por lo menos saber. No sé si es ya momento o no de juzgar, eso, como estoy diciendo, sería el siguiente en orden, pero por lo menos escuchar, dar voz a muchos ya obviamente no viven, ¿no? Pero dar voz a todo lo que ocurrió creo que es importantísimo y por esto este trabajo tuyo salió en Televisión Española, pero tendrá que volver a salir y estoy segura que llegará a más televisiones y a más sitios, porque tiene que ser así, Alberto. Muchas gracias por contarlo, por compartirlo con nosotros y por estar aquí. Yo a todos, nos quedan muchas cosas por hablar, pero se nos está acabando el tiempo, a mí se me ha pasado sin darme cuenta. Y aquí a todos los invitados os pido,
porque el programa se llama El Costurero, y el costurero como esa cesta, esa caja de herramientas útiles, sencillas para el día a día, y me gustaría que nos escogieras una herramienta del costurero, un elemento, y el por qué. ¿Por qué consideras que puede ser importante o que te ayuda en la vida? Y que nos lo cuentes. Sabía esto del costurero como me lo habías contado y me vino una imagen directamente, porque yo con el costurero sí, he sido siempre muy minimalista. He tenido de esas... mi costurero eran esos sobrecitos que regalan a veces de propaganda, de marketing, ¿no? Que hay 4 trozos de hilo y dos agujas, ¿no? Ese ha sido mi costurero. Pero, o sea que lo he utilizado poco, ¿no? Sí, ya veo que no tienes. Bueno, pero en casa lo has visto, ¿no? En tu casa. Lo he madres, visto, sí, abuelas... ¿no? Y cuando me lo dijiste, me vino inmediatamente una imagen y es la que voy a tirar. Y me vino el huevo de madera que tenía mi abuela en el costurero, que es, creo que es simbólico que me haya venido esta imagen, porque de alguna manera lo que he hecho es recuperar algo olvidado, ¿no? Con la película he ido a algo que fue útil en su momento. Fue útil en este caso de forma negativa, en el caso de lo que cuento en la película, para las vidas de las personas, muy útil para los que se beneficiaron de ello, pero es algo que está ahí, que he recuperado, y recuperar el huevo de madera me ha llevado a hacer una pequeña reflexión sobre dónde estamos hoy en día, que es que realmente lo tiramos todo, ¿no? Y el huevo de madera y la habilidad con la que la abuela cosía allí y recuperaba y remendaba los calcetines, ¿no? Porque para el que no lo sepa, eran un huevo de madera, como los huevos de gallina, pero que se metía dentro del calcetín y donde estaba el roto o tomate se cosía con mucha delicadeza y permitía hacer ahí unos zurcidos que luego no molestaban para nada a la hora de caminar. No era ahí un cosido como el que podría hacer yo con mi mini costurero, ¿no? Claro. Me vino eso. Bueno, el programa ya sabes que es El Costurero, zurcidos para el alma, con lo cual ahí yo también busqué la palabra zurcido, que es más sutil, más fino, más cariñoso que coser simplemente. Y por supuesto, pues por esta analogía me encanta que nos hayas traído al costurero el huevo, ese cariño por arreglar las cosas y fíjate, es una metáfora muy buena con el propósito, el objetivo de tu película, ¿no? De rescatar esas heridas. Y repito que te doy la enhorabuena por el tono tranquilo, que también es el del programa, en el que queremos hablar de todo, pero con esta tranquilidad, con este buen ánimo. Y precisamente ese zurcido, pues lo veo muy conectado con estos muros. Sí. Sí, a ver si hemos arreglado el alma de toda esa gente que pasó por allí, sus descendientes, ¿no? Y nosotros. Yo lo último que me gustaría comentarte era si a alguien le apetece ver la película. En la página web, el documental tiene su página web, que es estosmuros.info, y por ahí hay la posibilidad de verla. Y hasta el mes de noviembre de este año, 2022, está la versión que se puso en televisión española, está en televisión a la carta, que se llama RTVE Play. Entras ahí, buscas Estos Muros y aparecerá el documental. Pues lo recomendamos a todo el mundo. Estos muros en la página web, en la televisión, lo vais a encontrar y merece la pena. Es 1 hora y poco, ¿no? Que se hace corta, sí. Que te queda con ganas de saber más, y es precisamente esa semilla de conocimiento que yo creo que sí que zurce, Alberto, que sí que la gente que esté relacionada con aquellos que sufrieron tanto, este reconocimiento les va a ayudar a tener esa tranquilidad de ánimo de que por lo menos se está contando y que por lo menos se está escuchando. Sí. Es así.
Pues... Vamos, a mí me parece que el trabajo que hacéis vosotros desde la mediación es un trabajo muy necesario para nosotros como especie, ¿no? Como seres sociales que somos, o nos escuchamos y escuchamos al otro, aunque sea una historia incómoda, ¿no? Como dice una de las protagonistas del documental, pues hablar de todo esto es incómodo. Hay mucha gente que le produce un malestar, que lo disfraza de muchas maneras, lo disfraza de un cierto infantilismo, ¿no? Diciendo, no hablemos de estas cosas que enfrentan, ¿no? Bueno, pues hay que hablar de ello y saber que existió. Pues precisamente por eso, porque lo contáis con ese tono de voz, con ese tono de tranquilidad, así se puede escuchar, y ese rechazo, bueno, pues debe quedar para muy pocos, porque de verdad os recomiendo estos muros en la televisión, la página web, es fácil de escuchar, es una información muy valiosa y muchísimas gracias, Alberto, por haber hecho el documental, por haberlo sacado de tus espaldas, con ese esfuerzo personal, con ese empeño, con la ayuda de todos los que te han apoyado, y lo único que tengo que decirte es que tendrías que volver al Costurero, porque me gustaría que tuviésemos otro programa de Code, que no quiero hacer spoiler, pero creo que aquí en el Costurero y de la mediación y de la justicia también nos puede servir de base para otro programa, ¿no? Pues será un placer, Nelly. Gracias por el programa, y además me parece muy, 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 muy buena idea este Costurero. Pues vamos a zurcirnos. Pues muy bien, pues aquí nos despedimos. Muchas gracias a todos y hasta el próximo programa. La música que nos ha acompañado en el programa de hoy es de la Brigada Bravo Díaz, de su disco Músicas Populares de la Guerra Civil. Las canciones Si me quieres escribir, A las barricadas, Arrión, La Internacional y Au devant de la vie. Aquí terminamos por hoy. Nos volveremos a ver los lunes alternos a las 8 de la tarde en el 107.5 y en las redes sociales cuando queráis. Yo continúo con más ilusión cada día, con mis voluntariosas más que expertas puntadas en esta emocionante aventura. Sigo comprometida a seguir aprendiendo con la experiencia y con vuestras opiniones y consejos que me podéis hacer llegar al correo elcostureroradio@gmail.com o a través de las redes sociales como el Instagram de Nelly de Garimez, todo seguido, y en Facebook y Twitter. Tengo muchas ideas en fase de proyecto, pero poco a poco irán teniendo más contenido de los programas del Costurero y serán un espacio para compartir con vosotros. Os pido paciencia. Necesito cuartelillo para irlo organizando poquito a poquito. No por falta de entusiasmo, sino por necesidad de manutención que me he de conseguir con mis otros oficios. Radio Enlace es una emisora sin ánimo de lucro, sin ingresos publicitarios, ni ataduras ni compromisos. Y por tanto, a los locutores no nos corresponden ni emolumentos ni dinerillos, sino todo lo contrario, somos también contribuyentes a la supervivencia de esta radio. Por cierto, si tú también quieres participar con un poquito de efectivo, bienvenida y agradecida es toda aportación a este noble compromiso de mi barrio de Hortaleza con la libertad de expresión.
La sintonía de El Costurero es el tema Cirro, de Germán Díaz, de su disco El Método Cardiofónico.